agradecerles a todos y todas la participación en este encuentro, en esta jornada. La verdad que tuvimos una primera jornada interesante. En esta solamente es la metodología, ¿no? Es más de charla, de compartir ideas, compartir experiencia, tener visión hacia futuro, hacia dónde van todos estos institutos defensores de derechos de los ciudadanos. Estamos justamente en este marco del Congreso Nacional e Internacional de la Democracia. Por primera vez, institutos defensores de derechos como el nuestro, la Defensoría del Pueblo, a través de el presidente de ALPRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, el presidente del Instituto Latinoamericano de Ombudsman, representante de la Defensoría de la Nación, de las provincias, de gobiernos locales, tener justamente esto, una visión, un desafío, una charla. Simplemente, yo no voy a hacer ningún monólogo, agradezco enormemente. Ahora le voy a dar la palabra también a Jorge. Nosotros con Jorge Gen estamos a cargo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. La verdad que es un placer, un honor compartir con Jorge muchas de las ideas que tenemos hacia dónde queremos ir con una institución prestigiosa, como dije anteriormente, de 30 años de estar al servicio de la ciudadanía, compartiendo justamente con muchos defensores que tuvo la provincia de Santa Fe, con muchos de ustedes que también compartieron con otros defensores que hicieron la Defensoría del Pueblo que hoy tenemos. Hoy nos acompañan muchos directores de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, del Centro de Asistencia a la Víctima, del Centro de Mediación, de la descentralización territorial, de la atención ciudadana, que tienen acá día a día el trabajo inigualable, justamente que hacen a la institución, una institución que tiene una gran ponderación ciudadana en la provincia. Gracias a Dios, nosotros, yo particularmente hace 20 años que comparto, no soy casi defensor, soy un compañero más de los chicos y chicas que trabajamos, porque hemos compartido, y cuando termine todo esto, que es temporal, vuelvo otra vez a trabajar a la Defensoría del Pueblo. Analía también, que fue un pilar fundamental como defensora de niños, niñas y adolescentes de la provincia. Así que, sin decir más, le voy a pasar la palabra a Jorge, después a Analía, que somos los locales, y vamos a hacer una rueda, una charla. Así que, Jorge. Sí, yo muy brevemente, bueno, la verdad que para mí es un orgullo estar compartiendo esta mesa con defensores, con el presidente de APRA, con Carlos, que quiero decirle, todos hemos de alguna forma aprendido acerca del rol de los defensores. Yo particularmente me interesa saber cuál es la opinión de Carlos acerca del rol del defensor del pueblo en el contexto post-pandemia, digamos, cuáles son las agendas que son prioritarias. Todos sabemos que la pandemia marcó de alguna forma un punto de inflexión en la forma de relacionarnos, y que ha tenido un impacto en términos de la educación, que ha tenido un impacto en términos de los derechos ciudadanos. Ahí siempre estaba esta alerta de hasta dónde y cuándo tenían validez los decretos. La pospandemia marcó una nueva agenda en la respuesta del Estado en términos de lo que significan cuestiones de desarrollo social. Bueno, hablábamos hoy de la protección de datos, que es un tema que Gabriel puso mucho hincapié, esta cuestión de que hoy ponemos a disposición de no sé dónde toda una serie de información y no merituamos, digamos, debidamente lo que eso significa. Me parece que es obligación de las defensorías esto de pensar el futuro. A veces cuando uno piensa el futuro, a veces los hechos se pueden dar o no. Quizás nos imaginamos un escenario y los escenarios no necesariamente se cumplen, pero me parece que es bueno porque además demuestra una ansia y un compromiso
mejorar las cosas. Somos con Gaby y con Analía, en este caso oyentes, que yo enseguida voy a sacar, como le dije a Carlos, mi papel y mi virome para escucharlos atentamente, para que podamos hacernos cargo, tener insumos para hacernos cargo de lo que se viene. Yo quería agradecer, no solamente en nombre de Gabriel, sino de todo el conjunto de hombres y mujeres de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, que diariamente construyen ese compromiso con una ley, que es la ley 10396, que a su vez ha sido tomado ha sido tomado como base de otras leyes. Así que seguimos con mucha atención este proceso y le agradecemos el esfuerzo, porque sabemos que hay esfuerzo. Carlos me contaba que vino con su nieta y que se tiene que ir dentro de un rato. Así que la generosidad de él y de todos los que van a participar de este panel. Así que muchas gracias y le dejo la palabra a Analía. Carlos. Nada, yo simplemente agradecer nuevamente a Gabriel, a Jorge, a todas las personas que forman parte de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una única institución y creo que tiene institucionalidad, lo dijo Gabriel, tiene 30 años de vida y la Defensoría de Niños forma parte de la Defensoría del Pueblo con mucha honra. Carlos Constela fue una de las personas que a mí me abrió la puerta al mundo del ombudsman, que me ayudó a sacarme los miedos antes de mi primer pliego. Así que, Carlos, te recuerdo siempre y te paso la palabra con muchísimo gusto para, como dijo Jorge, que nos cuentes cuál es tu visión y la importancia del defensor del pueblo en esta primera etapa de la pospandemia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la posibilidad de estar hoy con ustedes, en particular por la de poder estar con compañeros y compañeras que ejercen la Defensoría del Pueblo en este momento, de ADPRA, integrantes de ADPRA, una institución a la que están ligados más radigalmente mis sentimientos. Es una de las cosas que, si tuviera que hacer un balance de mi vida, muy pocas cosas positivas creo haber hecho, pero una de ellas fue el haber apuntalado la existencia de esta institución. Bueno, muy brevemente, agradeciendo esta posibilidad. Es una situación, de un lado, difícil, porque creo yo que las defensorías del pueblo, en cierto modo, no están pasando por el mejor momento. El ejemplo de que no tenemos defensor nacional desde hace tantos años revela algo. Son para mí dos cosas, o porque no entiende el poder político de qué se trata la institución, o porque entiende demasiado de qué se trata. No, es alguna de las dos. Malas las dos. Mientras nosotros no tengamos una Defensoría del Pueblo de la Nación, mientras tengamos en las provincias, como en el caso de Santa Fe, la institución creada por una ley, es decir, a disposición de lo que resuelva las mayorías que tenga en la legislatura, mientras tengamos provincias como la provincia de Buenos Aires, que no tiene autonomía municipal y por lo tanto no puede reconocerle a la Defensoría del Pueblo un rasgo constitucional, indudablemente esto es revelador de que las cosas no están bien. Pero al propio tiempo es revelador de que algo bien anda desde el momento que el crecimiento de las defensorías es sostenido. Prácticamente no ha habido marcha atrás con respecto a las defensorías del pueblo. No se han suprimido defensorías del pueblo. De hecho, las que están abandonadas, como San Luis y Florencio Varela, ha sido inclusive hasta por las características propias que caracterizan a la política local de esos lugares. Pero creo que hay una credibilidad, como se dijo acá, dijo Sabino, hay una credibilidad en la institución. La institución tiene una credibilidad que supera a la calidad nuestra como personas de los que estamos enfrente. Es el único caso de las instituciones del Estado argentino, y yo no dudo en decir que es latinoamericana, en el que el prestigio de la institución es mucho mayor y aún a pesar de lo que somos como defensores del pueblo. Así que ese sentido es muy positivo. Lo que yo quiero decir, y complementando con esto, ¿no?, de que no puede existir una república si no existe una defensoría del pueblo. No existe una estructura. Esto lo dijo hace 2000 años un señor que se llama Cicerón.
no puede haber república sin tribunado. El tribuno de la plebe era un defensor del pueblo. Entonces, bueno, esta es la realidad. ¿Por qué? Porque la razón del Estado no es necesariamente la razón del pueblo. Quienes estudiamos Derecho hace ya 50 años, el año pasado cumplí 50 años de abogado, nos hablaban del superior interés del Estado. Y el ciudadano era un administrado. Esto no era porque los que teníamos de profesores, Rafael Bielsa, nativo acá de la ciudad de Rosario, ilustre administrativista, no tenía duda, no era un ignorante, todo lo contrario, es el creador del derecho administrativo argentino. Planteaba las cosas en estos términos. Lo importante era el Estado, no la persona. La persona era un administrado. Ahora las cosas son al revés. Son distintas. El Estado se concibe y se legitima en función de defender los derechos de las personas. Pero el Estado tiene sus razones, que no necesariamente, y en general nunca, coincide con las razones de las personas. Por eso la relación del poder con las defensorías del pueblo y con el pueblo en general es una relación crítica, complicada. Y el mismo pueblo que elige al gobierno lo cuestiona, lo critica, al mismo pueblo, los mismos electores. Quiere decir que hay una falla del sistema que únicamente puede suplir la existencia de una institución cuya razón de ser y cuyo objetivo es la defender los derechos de las personas aún contra el Estado y aún contra la propia legalidad del Estado. Porque el defensor defiende a las personas aún en contra de lo que la ley dice, lo que los reglamentos establecen, y este es cómo se debe encarar hacia el futuro. Tenemos un fuerte amparo constitucional. El artículo 43 de la Constitución Nacional, cuando habla del recurso de amparo, se refiere al defensor del pueblo con letra minúscula. Es el único caso de la Constitución argentina en la cual se refiere con minúsculas a un magistrado del Estado. Se está refiriendo no al defensor del pueblo de la nación, que está contemplado específicamente en un capítulo de la parte orgánica de la Constitución. Se está refiriendo a todos los defensores del pueblo. Y ya hay jurisprudencia en ese sentido que lo reconoce. La legitimación procesal, que es decir, el arma más fuerte, el arma más dura de instrumento de convicción que tiene el defensor, surge de la propia Constitución Nacional. Y si no, que vengan a explicar por qué motivo ese artículo innecesariamente habla de la legitimación procesal del defensor del pueblo, cuando esa legitimación está expresamente reconocida en el artículo 86, creo, de la Constitución. En fin, creo que hay un gran desafío por delante, creo que hay que asumirlo con firmeza, y me parece que se va a tener los elementos como para poder llevarlo adelante, que es la comprensión y el apoyo del pueblo. La gente podrá decir muchas cosas, pero cuando tiene un problema real va a la Defensoría del Pueblo, y esto lo saben ustedes perfectamente. Y perdón, una cosa más. El defensor del pueblo argentino es el paradigma de los defensores del pueblo del mundo, porque es el primero que acepta y admite que las competencias la determina el pueblo y no la determina la ley. Porque el que va a la Defensoría del Pueblo de Argentina, tenemos muchos defectos, nos gusta mucho la guitarra, nos gusta hablar de más, pero lo real es que nos ponemos a escuchar a la persona que viene a lamentarse de cosas reales o no tan reales, pero que lo angustian. Y los defensores del pueblo de la Argentina, por lo general, creo, y en buena hora, nunca dice soy incompetente. Le dice, bueno, está bien, mire, yo no puedo hacer mucho, pero déjemelo el problema. Yo me voy a ocupar por usted en hacerle el trámite con la empresa de servicios públicos de concesión nacional. Esto creo que nos pasa a todos, nos pasó y es real, y esto es demostrativo de que las defensorías del pueblo en la Argentina tienen una razón de ser. En otros países, no, yo soy incompetente. Acá también tuvimos práctica. Me acuerdo de un defensor que tenía en la puerta un cartel que decía: el defensor del pueblo no se ocupa de ... y había una lista. Una vergüenza. Pero de aquello a esto hoy no va más. Bueno, muchísimas gracias y disculpen, ¿eh? Buenos días. Para los que no me conocen, soy Leonel Suárez. Vengo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero y hace muy poquitos días me honraron en presidir la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. En ese marco, y tomando un poco
la charla que tuvimos al principio, es importante fijar algunas pautas, a mi entender, y tiene que ver cómo las defensorías del pueblo, ante la ausencia de todos los organismos de control creados por el propio Estado, organismos que tienen que ver con los entes reguladores de servicio público, del color que quieran, que tienen que ver con los servicios de seguridad social, que tienen que ver con los servicios financieros, los servicios audiovisuales, bueno, todos y cada uno de los entes reguladores están de alguna manera comprometidos en desatender al ciudadano. Y es por eso que en ese espacio todas y cada una de las defensorías del pueblo han empezado a tomar un espacio participativo que ni siquiera creo que las propias defensorías entendían al principio que podían tener ese lugar. Empezamos a trabajar con las limitaciones de personal, con las limitaciones propias del presupuesto que cada una tenemos, desembarcar en problemas que la sociedad necesita respuesta, porque, como decía Carlos gráficamente, es muy difícil para nosotros que atendemos al ciudadano, que damos la cara frente al ciudadano, decirle, Señor, no somos competentes, y convertirnos en una herramienta, en lugar de ser facilitadora, nos convertimos en esconder el problema. Y ahí está una de las grandes nortes que se trabajan en todas las defensorías del pueblo, porque en lugar de disimular el problema, en lugar de esconderlo debajo de la mesa, la gran parte de las defensorías salen a buscar el problema. Y aquí Santa Fe tiene marcada experiencia con las delegaciones que tienen en el interior provincial, con ampliar la zona de atención a los comprovincianos. También los hacen el resto de la defensoría, a diferencia de estos organismos de contralor, a diferencia del propio gobierno de todas las provincias que limitan a los entes de contralor, que limitan a los propios órganos de contralor que tienen la competencia administrativa exclusiva en dar respuesta a estos problemas que llegan a nuestra puerta. Los desafíos están en esto, en tomar el problema como una oportunidad, no solamente de crecimiento institucional, para hacer que las defensorías del pueblo sean las primeras y únicas entes u organismos que sean reconocidos por la sociedad como los defensores de los derechos. Ese es un norte que tenemos como institución en cada una de las jurisdicciones, porque tomando aquellas palabras de Carlos que nos marcan como ser magistrados de opinión, es decir, esta institución creada para la democracia, esta institución que viene a ser un organismo de control que no ha sido dotado de un poder de policía, pero sí descansa en la autoridad que tiene cada uno de quienes ejercen esta magistratura, la posibilidad cierta de hacer que sea el propio Estado el propio gobierno el que enmiende el error que la más de las veces en la agenda hay una disuasión respecto de qué es lo que el pueblo está esperando y qué es lo que el gobierno proyecta como algo plausible. Las defensorías del pueblo en todas las jurisdicciones a lo largo y a lo ancho del país, permítame decirle, Carlos, que seguimos padeciendo los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nos abren la puerta solamente ante la presencia del defensor del pueblo de la nación, que esperamos los legisladores nacionales lleguen a este famoso 2/3
para poder contar con nuestro defensor del pueblo de la nación, pero nos vienen retaseando las participaciones de todas las defensorías locales ante planteos de cuestiones federales, lo cual no ha implicado que las defensorías de ciudades pequeñas, de provincias grandes, quien más haya recurrido y haya planteado la situación ante los juzgados federales que correspondían, porque mal está en un defensor del pueblo en escudarse detrás de un artículo que hable de una falta de competencia, de falta de legitimación procesal. No es en el norte de todas las instituciones, no es en el norte de todas las personas que hacemos estas defensorías de carácter netamente entidades democráticas, escudarnos en estos artilugios procesales que lamentablemente el máximo órgano jurisdiccional del país nos cierra esta posibilidad y ni siquiera se pone a tratar sobre el fondo de la cuestión que planteamos. Es difícil la situación de esta falta de legitimación que en reiteradas oportunidades nuestra Corte Suprema lo ha planteado, lo cual no quita que ante el problema planteado, las defensorías del pueblo, los defensores del pueblo, seguimos estando al lado de la población, seguimos estando al lado del que más lo necesita, porque si es lo que ha puesto en evidencia con los distintos gobiernos, es que han dejado de lado, hablábamos hace muy pocos momentos de los ciudadanos digitales como ciudadanos de primera categoría, y bueno, hemos transitado etapas críticas con las personas con discapacidad, que se creó un mecanismo casi arbitrario en el tema de la revalidación de los certificados médicos digitales, con situaciones que tenían que ser acreditadas por los titulares de establecimientos médicos en el interior provincial, que la más de ellos no poseen redes de conectividad a internet, mal podían subir un certificado médico de esas características, mal podían esas personas acceder a los beneficios y por sobre todo el Estado directamente dio de baja a todos esos beneficios que tenían esas personas con discapacidad. Digo, este paradigma que la pandemia ha plasmado y ha profundizado, que es que todo aquel que tiene acceso a las redes sociales, a los sistemas de comunicación vía internet, tiene una atención diferenciada, ya la veníamos viviendo y padeciendo por arte del propio gobierno. Entonces debemos estar alertas, debemos profundizar la propuesta en entender que mucha de nuestros comprovincianos, de nuestros vecinos, todavía están lejos de poder acceder a los beneficios de esta situación. Hoy día Analía nos hablaba de que UNICEF publica ya el 66% de nuestros niños a nivel nacional que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo podemos pretender formar una sociedad en donde ya directamente el 66% de nuestros niños no tienen la posibilidad cierta de poder ejercer esos derechos? Esa es la mayor responsabilidad puesta en organismos constitucionales, en algunos de los casos, otros sujetos a los vaivenes legales, como lo marcaba Carlos Constella. Pero lo cierto es que ninguna de las instituciones aquí presentes, ninguno de los titulares de las instituciones se ha escudado en esta falta de competencia, en esta falta de legitimación procesal, y siempre ha estado buscando de cómo llegar a esa persona con un espíritu de colaboración crítico, como en algún momento lo marcaba el doctor Carlos Bonicato, que fuera titular de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, que poco pudo avanzar respecto del reconocimiento de las autonomías municipales. Pero lo cierto es que es tener presente que para poder estar a la altura de esa magistratura de opinión, debemos trabajar hacia adentro con la capacitación
del personal que uno tiene en la institución, y por eso celebrar este espacio de diálogo en una casa de estudios, celebrar que podamos las Defensorías del Pueblo haber en este poco tiempo, en 30 años es la que, salvo San Juan, que es creada en el año 86, todas venimos a posterior de la reforma del 94, en este poco tiempo habernos convertido en el principal órgano de defensa de derechos tiene que ver con el accionar de todos, o como decía Carlos, a pesar de los defensores que han estado presidiendo las instituciones. Entonces es importante trazar un norte en el cual podamos ser nosotros los catalizadores o canalizar esta famosa grieta, este famoso tejido social que se ha visto rasgado desde las intermitencias o desde las experiencias políticas, pero que el ciudadano, a la hora de tener las necesidades básicas insatisfechas, poco puede importarle de dónde le venga la solución. Entonces, el norte, desde las Defensorías del Pueblo, tiene que ver con esto, en recoger, en ofrecerse como intermediador a la sociedad y en aportarle en cada una esta solución que la más de las veces escapa al texto de la propia ley de nuestras creaciones. Celebrar este espacio con todos y cada uno de ustedes, agradecer a Rosario que nos haya brindado esta posibilidad de diálogo y que sirva este antecedente para una nueva convocatoria al nuevo Congreso de la Democracia, porque miren en donde hoy celebramos el primer encuentro de las Defensorías del Pueblo en un Congreso que viene a celebrar la democracia, la primera vez. Digo, esto tiene también que ver con lo social que marcaba Carlos Constella. Recién podemos tener este espacio de diálogo en una casa de estudio. Tal vez sean las personas, tal vez sea el momento, pero lo cierto es que aprovechemos esta oportunidad, sentar las bases de que las defensorías estén presentes de aquí en adelante en todos los congresos, porque si hay un órgano constitucional que aún en la ausencia de su titular sigue, perdura y sigue nucleando, es la Defensoría del Pueblo de la Nación, a quien hacemos voto para que nuestros legisladores puedan lograr este famoso consenso calificado. Nada más que todos, agradecer esta oportunidad a todos y cada uno de los defensores, que entiendo el esfuerzo que significa trasladarse, dejar la cotidianidad del despacho del día a día para poder estar aquí presente, pero siempre sabiendo que en esta interacción, que en esta presencialidad recuperada, sacamos grandes frutos y grandes experiencias, sobre todo recogiendo lo hecho en cada una de las jurisdicciones. Nada más, muchas gracias. Tomás. Llegué con la intención de arrancar esta pequeña introducción queriendo decir de que, bueno, iba a hablar no por sabio, sino por viejo, pero ya ni siquiera me dieron la segunda oportunidad, porque lo tenemos aquí al maestro Constella con nosotros, lo que de alguna manera no habla de su edad, sino de su antigüedad en esta institución, lo que de alguna forma hace que me haya dejado sin argumentos. Nos conocimos allá a final de la década del 90, yo defensor del pueblo recién asumido, él con un año de mandato. Permíteme, Carlos, recordar esto para refrescarlo como una muestra del afecto que siempre sabes que te tuve y del respeto que te tengo, porque es como que me cambió la ficha ese día. Yo recuerdo que había ido con las ínfulas de quien pensaba que se podía comer a los chicos, hasta que me agarró este hombre y me pegó una paliza arriba del estrado de la Fundación Conurbano, que todavía recuerdo. Pero una paliza desde el punto de vista del conocimiento de quien ha estudiado esta institución desde que nació. No es un dato menor que todos nos referenciamos con Carlos. Es
Creo que un pendiente homenaje que se merece a alguien a quien tuve la suerte de acompañar en lo que él mencionó, uno de sus logros ponderables, que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la Argentina. Lo acompañé y cuando él cesó en sus funciones traté de seguirlos, porque en aquella época, cuando Carlos y yo llegamos a conocer dos defensores, dos titulares nacionales legítimamente elegidos por el Congreso, y todo lo que vino después, los adjuntos y la cefalía de la Defensoría del Pueblo de la Nación, pero sabíamos en el fondo de que la esencia, cuando hablo en plural quiero dejar en claro de que es a través de él como maestro y yo como alumno, de que era necesario promover la creación de esta institución en todos los lugares de la República que podamos. Porque en este caso, y quedó demostrado, y él lo dijo bien con sus palabras, que la institución, en este caso, y la Defensoría del Pueblo de la Nación es un ejemplo también, supera a los hombres. La institución como tal es algo que obviamente la ciudadanía ha entendido que es el lugar a donde puede concurrir sin necesidad de que haya o no titular, porque ahí lo van a escuchar. Eso de ponerle la oreja, algo así dijo Carlos en su alocución. También es cierto de que en aquella época, uso siempre la metáfora de que éramos poquito, entrábamos en una cabina telefónica, y hoy, Carlos, son casi 60 las Defensorías del Pueblo de la Argentina. Parece mentira. 60 y entre municipales y provinciales. Y como él bien dijo, salvo el caso de Florencio Varela, al que los dos tratamos de pelear para que volviera, pero que no nos hicieron caso San Luis, que también está referenciado con la situación política de dicha provincia, pues también hubo defensores del pueblo de San Luis a quienes conocimos, han proliferado para bien, dependientes de ley o de no ley, dependientes de ordenanzas, desgraciadamente sin autonomía, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, para poder tener una carta orgánica, pero existen. Y son 60 y pico. Y aquí es donde viene una contradicción o algo que más que negativo es positivo. Es decir, de haber existido un defensor del pueblo de la nación, no sé si hubieran existido tantas defensorías del pueblo provinciales o municipales. ¿Por qué? Porque hubo la necesidad de crearlas. Sean las legislaturas, sean el poder político de turno, sean los gobiernos, de lo que estoy seguro es que el propio pueblo fue comprendiendo y promoviendo a través de sus distintas instituciones que la misma se creara. Por eso dije, me dejó sin argumentos, porque vengo acompañado de quien es una de las funcionarias más destacadas de nuestra institución, que es Soledad Patané, quien ella va a desarrollar cuáles son los ítems. Yo solamente quería hacer la introducción, pero bueno, estando Carlos aquí, no puedo menos que decir que hay algo nuevo que tal vez ninguno de los dos vivimos y que a mí me tocó vivir por ahí, por seguir estando en la función, lo que no quiere decir que Carlos no lo esté, porque lo va a estar hasta el día que se muera. ¿Por qué? Porque hasta desde una computadora o desde donde sea va a poder seguir escribiendo y haciéndonos llegar su sabiduría y su estudio profundísimo sobre este tema. Digo que estamos viviendo una nueva realidad, un nuevo paradigma, a donde no solamente el defensor del pueblo no está exento, sino yo diría está incluido y de sobremanera. Hablamos permanentemente del magisterio de la opinión, una frase feliz. No sé si es tuya, Carlos, pero sí estoy seguro de que él ha sido uno de los promotores de la misma. Sino que ahora también podemos hablar del magisterio de la acción, porque ese nuevo paradigma nos ha llevado a que el defensor del pueblo, tal como lo refirió él, ya no solo escucha, sino dice, me voy a ocupar y voy a tratar de solucionar el problema. ¿De qué manera? No sé. Ese nuevo paradigma nos llevó a, junto con transformarnos, como decía recién en la terraza, en simios informatizados, porque hemos salido en la prehistoria de la caverna para llegar al clan, a la ciudad o al imperio para ir retrocediendo y volver a meternos. La diferencia es que ahora estamos informatizados y tal vez el abuso del poder político viene desde ahí, porque sienten el poder que les delegamos pensando de que por estar refugiados en nuestras casas no va a haber quien nos defienda. Y el nuevo paradigma tiene que ver con esto de la búsqueda de soluciones
hasta yo me animaría a decir creativas, por utilizar un término suave, en otra situación hasta diría audaces, de agarrar, hoy contaba ejemplos, de llamar a un retén en el 2020 porque no dejaban pasar a una mujer por el hecho de que tenía que hacer quimioterapia para su hijo de una provincia a otra porque las regulaciones estaban diferenciadas. Y tal vez los defensores del pueblo, nosotros tenemos 24 delegaciones, eso es también una aspiración que tal vez alguna vez tuvimos, Carlos, de que en cada provincia argentina hubiera una delegación del Defensor del Pueblo, que tratamos permanentemente que esté dentro de la Defensoría del Pueblo de la que se trate, sea provincial o municipal, para que la gente no crea que son dos cosas diferentes. Hoy en día hay 24. Y eso permitió de alguna forma que pudiéramos, a través de nuestros delegados y de los defensores, de meternos en temas que pensábamos que eran impensables de meternos. Y solucionar. ¿Solucionar qué? El problema de aquel que considera que el defensor es el último vagón del último tren al que puede recurrir cuando ya todo el poder político y, me animo a decir, los referentes que deberían protegerle del Estado lo abandonaron. Yo, cuando comenzamos esta jornada, escuché si toda esta pospandemia va a ser disruptiva o acelerativa. Creo que fue Jorge el que lo mencionó. Realmente creo que va a ser acelerativa en cuanto a nuestra institución. De hecho, lo demostró la ausencia del Defensor Nacional por el hecho de que hubo una aceleración, una creación de defensorías del pueblo y en algunos casos, a sabiendas que iban a ser rechazados sus amparos, a sabiendas se presentaban igual, porque consideraban que lo tenían que hacer. Y tal vez eso traía aparejado un gasto, cuestiones presupuestarias que se veían, hasta que aparecen casos como el reciente, creo que fue ayer o anteayer, de San Juan, a donde le reconocieron la legitimidad para accionar colectivamente al Defensor del Pueblo de San Juan a través por el tema de los autoahorros y demás. Así es, pero así todos se presentaron. A eso voy. Es decir, en una época ni siquiera lo hacíamos, tal vez a sabiendas de que cómo iba a terminar la cosa. Hoy en día no importa, lo hacemos igual. Y ese coraje emerge de la invocación de la gente. Hay un detalle, Carlos, que nunca tuve oportunidad de compartirlo contigo. Siempre menciono tu reflexión, porque creo que fuiste el primero en detectarlo, de que está escrito en minúsculas en el artículo 43 de la Constitución Nacional, lo que le da absoluta legitimación a todos los defensores del pueblo por el simple hecho de haber sido investidos de esa manera. ¿Y sabés cuál es? Que en la fe de ratas, porque lo estuve buceando, en la fe de ratas figura en mayúsculas y dicen no, debe escribirse en minúsculas. Lo que de alguna manera ratifica lo que vos estás diciendo. Cuando tengo oportunidad, no tuve oportunidad, porque lo descubrí hace muy poco tiempo, de mandártelo, porque creo que eso termina de redondear tu histórico argumento o alegato sobre la necesidad de que confiemos en que tenemos dicha potestad. Yo no voy a abundar más en detalle. ¿Qué voy a hablar de nada estando Carlos aquí? Pero porque era simplemente una introducción. Hablé del nuevo paradigma, del magisterio de la opinión, que ya para mí se transformó en el de la acción, de la disrupción. Pero también sería importante decir que nos hemos transformado en defensores del pueblo. También lo dijo Carlos indirectamente. Los defensores del pueblo argentino tenemos una particularidad. El argento en general, como se suele decir en diminutivo, de la creatividad. No son así en todos lados. Podríamos hablar del ombudsman criollo. Carlos sabe que este es un concepto de un jurista mexicano que lo diferencia mucho del ombudsperson, o como les dicen hoy, o ombudsman europeo. ¿Por qué? Porque el defensor americano se ocupa de absolutamente todo y prácticamente no se desentiende de ningún tema. Y en el caso de Argentina yo diría aún más, porque el defensor del pueblo municipal se ocupa desde la desaparición de una persona hasta de la poda de los árboles. Es decir, nos metemos en todo. Eso, creatividad, esa audacia, ese coraje es el que de alguna forma ratifica la frase de
de Cicerón. Es decir, es impensable que un Estado, sea municipal, provincial o nacional, exista si no existe el tribuno. Gracias por venir, Carlos. La verdad que extrañaba. Muchas gracias a todos. Primero un gusto, Carlos. Yo hace un año que estoy en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná y bueno, por supuesto que cuando presenté mi proyecto también hice mías algunas palabras suyas, así que estuvimos estudiando un poco los antecedentes, así que un gusto conocerlo. Y bueno, un poco tomando las palabras también de Tomás, de esto de ponernos a pensar en nuestro trabajo antes y después de la pandemia. Coincido también, Tomás, con vos en esto de que es un plan de acción el que tenemos que poner en ejecución hoy y sobre todo también en lo que veníamos hablando en el panel anterior de la dificultad de accesibilidad a derechos en estos tiempos de pandemia. Hay algo también a nosotros que nos preocupa mucho y que tiene que ver también con algo de lo que decía Analía hoy y de las situaciones de mayor pobreza en el país y que es la gente en situación de calle, que es un tema también que lo estamos trabajando mucho en Paraná, donde hicimos algunas, conformamos una red para trabajar por los derechos de las personas en situación de calle. Es una vulneración de derechos totales y bueno, me parece que también es un tema común en todo el país y poder poner también en agenda y trabajar a través de ATPRA y desde las regiones, nosotros fundamentalmente que constituimos la región centro, y trabajar temas comunes que no solo hacen a la federalización y a todo a lo que conforma temas a lo largo del país, sino también y en especial a lo que nos preocupa, como son los temas ambientales, como son el tema de la bajante del río, que también lo hemos trabajado en conformaciones de defensorías afectadas, de poblaciones afectadas por estos temas. Así que sí, creo que tenemos mucho y que muchos problemas y muchos desafíos para trabajar y para poner en agendas comunes en pos de trabajar en la defensa de los derechos. Bueno, ¿qué tal a todos? Un gusto estar hoy acá. Primero quería manifestar el saludo al doctor Bokel, a todos los aquí presentes, quien no nos pudo acompañar en esta jornada, pero me pidió expresamente que diera sus saludos a todos. El doctor Bokel es quien se encuentra a cargo hoy por hoy de la Defensoría del Pueblo. No es el defensor del pueblo, pero sí se encuentra a cargo. Como bien dijo Costela, todos obviamente esperamos que en algún momento podamos contar con un defensor del pueblo. También se trató un poco acá en la mesa el hecho de que el no tener defensor y la imposibilidad de poder acceder a la justicia, efectivamente eso es cierto. Hoy por hoy tenemos esa restricción, pero es la única restricción que tenemos para poder trabajar desde la Defensoría. Históricamente nosotros solo tenemos el 5% de las demandas que finalizan en la causa judicial, es decir, que el 95% históricamente en la Defensoría se resuelve en el ámbito administrativo, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir de que no sea necesario, pero que no quede como mensaje que la única forma que tenemos de resolver los conflictos es por la vía judicial, porque no es la esencia del defensor del pueblo en sí misma. Así que me gustaría quizás hacer esa aclaración, sobre todo para aquellos que no conocen cómo trabajamos en nuestros organismos. Bueno, en cuanto a los temas que nos convocan hoy, nosotros creemos que las defensorías en la pandemia y post-pandemia también tuvimos que generar un cambio en la forma y en la dinámica que venimos trabajando. Nos tuvimos que enfrentar también a las barreras tecnológicas que tenemos y seguramente a todos les ha pasado en sus organismos y ayornarnos y buscar las maneras de poder brindar el servicio que veníamos brindando previo a la pandemia, durante la pandemia. Tuvimos que buscar alternativas de vías remotas, de poder contactarnos de otra forma con la ciudadanía y esa es la forma que vinimos trabajando. Luego, en la etapa pospandemia, que es un poco lo que nos encontramos hoy, ya volvimos nuevamente a las oficinas a trabajar. Entendemos que tenemos que poner hincapié en
las afectaciones de derechos y la falta de acceso a derechos que se ha sufrido durante la pandemia, y sobre todo poner énfasis en los grupos vulnerables y en los DESC, que entendemos han sido los derechos más afectados durante el transcurso de la pandemia. Otra cosa que también me parece interesante y que se estuvo también hablando en la mesa anterior y también lo trajo a colación un defensor antes que yo, es el hecho del uso de las nuevas tecnologías, digamos. Me parece que no lo tenemos que ver todo como un gran fantasma, también trae evolución la tecnología, y lo cierto es que en líneas generales Argentina está viviendo esa evolución, estamos pasando por un proceso de lo que se suele conocer como e-government, en donde el Estado comienza a dar soluciones también a través de las nuevas tecnologías. Nosotros como Defensoría me parece que sí tenemos que estar atentos a que esa no sea la única vía, que es lo que en muchos casos sucede, y que haya una vía también alternativa de poder hacer la presentación. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma capacidad de poder acceder a las vías electrónicas o hacer uso de ellas. No tenemos la misma accesibilidad en todo el país al uso de Internet. De modo tal que me parece que ahí nosotros tendríamos que hacer punta, digamos, y visibilizar ese problema. Los organismos nacionales, en líneas generales, un ejemplo es PAMI, por ejemplo, para poder iniciar la solicitud de un beneficio previsional, sí o sí hay que sacar turno por vía electrónica y es la única forma, es decir, no hay otra. Es decir, uno hoy en Argentina no se jubila si no accede a una computadora y saca el turno. Como eso hay millones de ejemplos y creo que en eso tenemos que trabajar para que no surjan discriminaciones o actos discriminatorios. Ahora bien, por un lado tenemos todo lo que... Lo hemos... También, exactamente. Exacto, sí, nos ha pasado, lo hemos puesto en evidencia, hemos hecho recomendaciones por el caso, pero bueno, a la fecha sigue exactamente igual, la situación no ha cambiado y sigue siendo la única vía. Entonces creo que nosotros sí tenemos que estar atentos a eso, a poder generar otro canal más allá de la virtualidad, que siga estando la posibilidad de la presencialidad como alternativa y de esa manera evitar cualquier acto de discriminación para poder acceder a ese derecho. Pero bueno, sumado todo lo que viene como movida de lo que es el e-government, que al menos en lo que es capital, provincia de Buenos Aires, está bastante instaurado, también venimos con un nuevo paradigma que es lo que es gobierno abierto. Y nosotros como Defensoría siempre fuimos como intermediarios entre la sociedad y el Estado, actuamos como intermediarios para poder darle solución ante afectaciones de derechos a la ciudadanía, y creo sí que la incorporación de las nuevas tecnologías y a su vez la posibilidad de la apertura de un Estado, ¿sí?, va a hacer que muy a futuro, seguramente yo no lo viva y porque voy a estar jubilada, pero seguramente va a hacer que mermen la cantidad de quejas individuales en nuestros organismos, ¿sí? Un Estado que es abierto, un Estado que es participativo, que es colaborativo, un espacio que da, un Estado que da espacios para la participación ciudadana. Seguramente van a existir otros canales mucho más directos en donde no va a ser necesario la queja individual y tengamos que repensarnos como Defensoría y pensarnos también de qué manera nosotros vamos a seguir trabajando la promoción y en la protección de los derechos de los ciudadanos, no tanto con la queja individual, que a lo mejor será residual en nuestras defensorías, y a lo mejor el laboratorio que se ha gestado no, tal vez es una proyección mía muy optimista, pero bueno, por eso es que yo digo que tal vez no lo vea yo, porque obviamente es un proceso y como todo proceso lleva su tiempo, pero creo yo que existe la posibilidad también de poder apartarnos de las quejas individuales. De hecho, hay otras defensorías, sobre todo las europeas, que no tienen esa modalidad. El Instituto Danés, bueno, hay un montón de ejemplos que siguen trabajando la promoción y protección de derechos humanos y no se abocan al 100% a las quejas. Así que eso establece una proyección muy inmediata, pero en la inmediatez seguimos viviendo acá en Argentina, seguimos con las limitaciones que tenemos y creemos que tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho ahora, priorizando fundamentalmente los grupos vulnerables. Yo propongo que desde ATPRA hagamos una propuesta a la Corte Suprema diciendo que modifiquemos nuestro estatuto, agreguemos un artículo, el artículo 11, y todos juntos vayamos a luchar hasta que tengamos defensor nacional, porque los vecinos argentinos se lo merecen. Se merecen que todos nosotros salgamos de la misma manera, no a judicializar todo. Un juicio, 2 juicios, no importa, pero tiene que estar el defensor y hoy ATPRA tiene ese poder. Entonces, hasta que salga, hasta que los
el Congreso Nacional decida y se pongan de acuerdo que sí, que no, que mañana, que pasado. Propongo, yo no soy abogada, yo soy psicóloga, pero por ahí lo hago desde un grupo de abogados que estuvimos trabajando en el Senado de la provincia con este tema. Yo dejo la propuesta, hay que modificar el estatuto, seguramente hay que agregar algo en el estatuto, pero no podemos admitir que provincias tengan resoluciones para los vecinos de esa provincia con la misma situación y el mismo problema que tienen las otras 23 provincias. Bueno, es una propuesta, yo la dejo acá, yo se la había mandado al al presidente, por eso me animo a hablarla, escuché lo que decían. Me parece que el 5% es poco, pero hoy en Argentina es un montón, porque no hay plata, porque hay mucha gente que le está pasando mal, gente que ha sacado crédito SUBA, que ha confiado en un futuro, bueno, le salió mal. Nadie va a juzgar qué pasó o qué no pasó, pero sí tenemos que tener en cuenta que los días pasan, el defensor nacional no está, llevamos 3 gestiones sin defensor nacional, y ATPRA ha demostrado que tiene un poder necesario, estamos todos juntos. Creo que estos espacios nos permiten ir reflexionando sobre la marcha, escuchar muy atentamente, no lo conocía y realmente es... Qué lindo es saberse a veces asentir cuando uno escucha algo, ese asentimiento positivo, lo mismo que Tomás, que es provincia del Chaco. Y la escuchaba muy atentamente también a Soledad, porque es feo a veces autorreferenciarse de qué es lo que pasa en nuestras aldeas. Nuestra provincia del Chaco, una provincia muy particular. Tenemos 4 idiomas. La mitad de nuestra provincia es bosque nativo. La mitad de nuestra provincia no está asfaltada. El 30% de nuestra provincia son comunidades originarias, de 3 etnias. Y cuando hablamos nosotros, y acá hablamos de la salud de las democracias, cuando hace 7 meses yo estoy en el cargo que me honró una ley de la legislatura provincial del Chaco, me honra este desafío. Bueno, hacete cargo, vos querés participar, hacete cargo de ser este puente entre el Estado y la ciudadanía. Pensaba, estamos por cumplir 40 años de democracia o de retorno a la democracia. Y hoy, y sobre todo teniendo el 14 de noviembre, otro ejercicio electoral, ¿cuál es la salud de nuestras democracias? ¿Qué hemos dado a las democracias? ¿Qué nos ha dado las democracias? Y creo que esta institución es hija de este retorno democrático. Pero que muchas veces hemos llegado tarde, no llegamos ni siquiera a ese reclamo ciudadano. Te escuchaba muy atentamente porque decía, el e-government está excelente y creo que somos grandes defensores de hacia dónde ir, que hay que ir con transparencia, gobiernos abiertos, fortalecimiento de calidad democrática, fortalecimiento de lo digital, no como un fantasma, sino realmente como una solución. Y después me pongo a pensar cómo hago muchas veces para romper ese status quo de instituciones locales muy cerradas, que también la pandemia ha sido un gran aliciente para volver a 2000 años atrás, para volver a ser cada vez más duros en la forma de gobernar, para que sea una excusa de restringir información, restringirte accesibilidad, restringir acceso a y a la justicia. ¿Y cómo garantizar nosotros hablar de codificar este idioma a comunidades donde hoy los problemas realmente pasaron y nos volvieron mucho más básicos de lo que éramos? Entonces creo que tenemos un verdadero desafío y buen dolor de cabeza a futuro, repensar muchas veces las arquitecturas de nuestras formas de actores de la política en el amplio sentido de lo que es la política, entender hacia dónde van a ir nuestras instituciones. Damos respuesta, claramente damos respuesta. Algo tan presuntuoso, ¿no? El defensor del pueblo, no, las defensorías y todos sus equipos que tienen que ser servidores públicos permanentemente de esta ciudadanía. Como bien comentaba, cuando alguien va a nuestro lugar, va a que le escuches y no importa si es real, verídico, eso es otro ejercicio que tenemos que dar, pero que también nuestros equipos de trabajo estén a la altura de las circunstancias. No es solo un tipo o una tipa el que va a solucionar, en nuestro caso, en nuestra provincia,
el 1.250.000 problemas que nos podemos presentar. Pero creo que son muchos los desafíos, nos ha acelerado muchísimo, tenemos que estudiar mucho y eso a veces la ciudadanía no entiende. Vos le tenés que dar una respuesta, no importa cuán académico podés llegar a ser o cuán bueno es tu equipo de trabajo. Vos dame una respuesta, porque para eso está tu institución, para eso te pagamos el sueldo, que es el leitmotiv que a veces nos pone sobre la pared. Pero bueno, es un verdadero ejercicio. Creo que lo que nosotros también recogemos para llevar a nuestra institución es a ver cómo tomamos, hacia dónde estamos evolucionando las defensorías del pueblo, hacia dónde estamos mutando también como organismos de esta nueva democracia, pero también cómo podemos llevarlo a respuestas concretas y directas con las herramientas ya solidificadas y que la tenemos que sí ser verdaderos talladores para tener una mejor calidad democrática en nuestras provincias y en nuestros municipios. Gracias. Bueno, la verdad que uno escucha atentamente al presidente, a los compañeros, a las compañeras. Marcela, no nos habíamos visto presencialmente, un gusto conocerte, un placer. Carlos, teníamos mucho tiempo sin vernos también y un gusto reencontrarnos. Creo que estos reencuentros sirven para reflexionar. Estas reflexiones, voy a tomar lo de Bernardo, ¿no? Un poco esta situación de realidades diversas de nuestro país, donde muchas veces nosotros nos toca viajar a Capital Federal y en Capitán Sarmiento nos quedamos sin teléfono. Entonces, bueno, de Córdoba a Río Cuarto son 200 kilómetros, 100 kilómetros vas sin señal. Entonces creo que hay un divorcio entre lo que está pensando cierto sector político y lo que está pasando en el reclamo de la gente. Un divorcio que todos percibimos, palpitamos, tenemos en el cuerpo, lo notamos porque estamos en la trinchera de la Defensoría. Y eso es lo que nos pone Bernardo recién, es decir, ¿cómo hacemos para fortalecer la política, la democracia en este contexto? La democracia, digamos, la gente vota casi por un acto reflejo, digamos, tenemos un voto obligatorio y nadie confía 100%. No hay una democracia de confianza. Los esquemas participativos, si la participación va a ser a través de los contactos digitales, los gobiernos abiertos, yo tengo una sensación de que caemos siempre un poco en la misma trampa, ¿no? Es decir, los presupuestos participativos, por lo menos muchas veces vemos que la gente lo pone en elegir derechos, o limpiamos un basural, y bueno, licitar derechos no está bien en la participación, tiene que haber conducción política. Entonces, lo participativo también tiene que tener conducción, hay muchas dudas y reconstruir y reformularse, rearmarse como defensoría. Los problemas y los desafíos son innumerables porque, vuelvo a este concepto, las realidades son muy distintas. El Chaco queda lejos de la Agencia de Protección de Datos, como decíamos, nadie sabe cómo llegar a los organismos estos que nos tienen que proteger y todo recala en la Defensoría. Y terminamos desde muy atrás dando respuesta a reclamo de la gente de que no está siendo atendida, como decía el presidente, organismos de protección de las personas formulados por los gobiernos que se esconden para no atender y todos tenemos que salir a defender y a nosotros. Es un gran problema, un gran desafío, pero creo que en esta diversidad, en este escucharnos, en este rearmarnos, vamos a encontrar no un montón de caminos para cumplir el objetivo que está en el mandato de todos y de todas las instituciones, que es defender a las personas frente a las arbitrariedades del Estado. El problema que puede plantearse individual se transforma muchas veces en estructural. Pero bueno, ahí vamos andando y desandando este camino que nos interpela y nos pone a estudiar, a trabajar y a esforzarnos cada vez más. Yo soy Nora Kader de Viedma, de la Defensoría del Pueblo del municipio de Viedma. Viedma es una ciudad que tiene aproximadamente 86.000 habitantes, está a orillas del Río Negro, a 30 kilómetros tenemos el mar,
hay 2 puentes que unen a la ciudad de Viedma, le decimos la comarca Viedma-Patagones, con la ciudad de Carmen de Patagones, de la provincia de Buenos Aires, ciudad hermana. Le menciono todo esto porque Viedma tiene, además de la Defensoría del Pueblo del municipio de Viedma, nueva, hace aproximadamente 3 años que estamos, pero convivimos con la Defensoría de la provincia de Río Negro, con quien articulamos muy bien nuestro trabajo, y con la delegación de la Defensoría del Pueblo de Nación, con quien tenemos una excelente relación, con quien también articulamos. Y bueno, acá en esto tengo que agradecer a Tomás y a todo el equipo de Defensoría de Nación que nos recibió desde el primer momento cuando comenzamos en este camino, ¿no? Y a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y a todo Santa Fe y Rosario que nos están acompañando y nos invitaron y nos recibieron en este momento. Muchas gracias también a todos. Nosotros comenzamos a trabajar sin nada. Me parece muy importante también detenerme en todo esto, porque teníamos un papel que era una ordenanza, pero sí había un espíritu de un compromiso desde el primer momento de quienes avalaron, acompañaron la creación de la Defensoría, y eso es ASPRA y defensores también de la República Argentina, y concejales, no todos, pero sí la mayoría, y con las intervenciones que fuimos realizando y donde fuimos creciendo diariamente, yo después de 3 años les puedo decir que la verdad que estoy muy, muy agradecida a todo el compromiso con referencia de 4 empleados, 4 colaboradores en la Defensoría que hacen mucho más de lo que diariamente tienen que hacer. En todos los lugares, creo en las instituciones, pero si en las instituciones no tenemos personas buenas, personas comprometidas, personas solidarias y personas que realmente quieren que sea un trabajo en pos de, esto no funciona. Por más que la institución brille, adentro son personas que realmente se tienen que preocupar por el otro y como más de uno dijo recién, no solamente estar en el decir, sino también en el hacer. Lo teórico tiene que ir acompañado siempre del trabajo en territorio, de la acción concreta. Nosotros durante la pandemia, como ustedes, no nos detuvimos, seguimos escuchando principalmente, acompañando, sobre todo en la gestión, cuando se vulneraban derechos desde todos los sectores, pero específicamente en la construcción. Nos interesa siempre el aporte desde la Defensoría para que la persona que se encuentre en este momento en una situación vulnerable se pueda encontrar con aquella situación que le fue vedada y que no ve la solución. Entonces nosotros estamos acompañando siempre desde la construcción, desde la construcción positiva, desde poder ver aquello que no es visible, poder detectarlo y poder generar en pos de eso nuevas políticas públicas. Desde ese lugar nos parece, estamos convencidos que el trabajo articulado, el trabajo integral es lo que nos va favoreciendo y nos hace crecer día a día. Entre tantas cosas que nosotros hemos podido hacer, a pesar de ser un grupo reducido de empleados, de trabajadores, de gente comprometida, como ya dije, el fortalecimiento con otras defensorías es lo que nos ha generado nuevos espacios. Y el no detenernos ante el obstáculo, sino yo considero que es el desafío el que va a lograr que me fortalezca. Entonces, desde ese lugar, esta Defensoría también estuvo acompañando todo lo virtual, todo lo nuevo, las tecnologías, que el vecino en esta situación pandémica se vio afectado y no podía muchas veces lograr encontrar el espacio para que le dé la respuesta ante su problema. Así que como sé que lo han hecho más de uno,
nos acercamos hasta el lugar cuando era posible, con todas las precauciones pertinentes, y en otras estábamos fines de semana, días de semana, distintos horarios, acompañándolos telefónicamente, asesorándonos, realizando el canal de diálogo, de participación, para poder lograr la respuesta y para poder encontrar la solución, que quizás no la teníamos nosotros, pero sí ante quien realizábamos la gestión. Entonces, yo con esto quiero mencionar que por ser un espacio quizás nuevo, no nos hemos detenido, no nos detenemos, y el aporte es poder crecer día a día y poder, sobre todo, trabajar en forma integral. Por ejemplo, visualizando todo lo que son las infraestructuras que nos están limitando, tanto lo físico y también todo lo visual. Nosotros en esto estábamos observando que decían, uno de los temas que también a todos nos preocupa es, además de las nuevas tecnologías, ¿no?, es lo que está sucediendo a nivel global con el medio ambiente. Una preocupación cotidiana. Acá me parece también muy importante poder detenernos en lo diario, ¿no? Observaba esto, poder detenernos en lo diario, poder detenernos la mirada en esto. Hay un acontecimiento donde, por ejemplo, están obstruyendo la vía pública, bueno, distintos actores sociales. ¿Qué utilizan para obtener la vía pública? Me voy en algo muy diminutivo, pero que hace también a este crecimiento del que hablo y de todos los aportes y de todas las miradas nuestras, que utilizan, queman cubiertas. ¿Estamos alterando el ambiente? ¿Estamos realmente, qué estamos haciendo en todo esto? Bueno, la mirada nuestra es un detalle chiquito, pero tenemos que estar presente también, desde lo micro hasta lo macro, con nuestra incorporación, con nuestra mirada y con nuestro aporte, sobre todo desde ese lugar. Así que bueno, para decir lo que hemos estado haciendo es mucho. Vos te detenés al final del año y decís, bueno, en realidad hemos aportado mucho para generar nuevas políticas, para seguir creciendo, pero para hacer queda mucho más también. Así que les agradezco esta oportunidad, y lo que les pido y lo importante es seguir trabajando juntos y especialmente seguir acompañándonos, sobre todo eso, seguir acompañándonos. Gracias. Quedó una reflexión, es decir, si existe y podemos empezar a trabajar como defensoría, es el derecho a la no digitalización. Aquel ciudadano que no se quiere digitalizar, que no quiere incorporarse, entonces creo que eso también nos abre una puerta a empezar a trabajar esa posibilidad de ese derecho a la no digitalización, y que el Estado, en igualdad de condiciones al ciudadano digitalizado, tenga que brindarte los mismos servicios, las mismas prestaciones al mismo nivel. Porque es claro que hay ciudadanos que no quieren acceder al campo de la digitalización, y hay estrategias, si se quiere, de seducción de los estados, como rebaja en impuestos, no hacer la fila en determinados lugares. Si vos no tenés que hacer la fila como ciudadano digital, tampoco deberías hacer la fila como ciudadano no digitalizado. Y creo que ahí sí las defensorías podemos empujar ese derecho a la no digitalización, más allá de las cuestiones etarias, que por ahí se identifica como un derecho que se diferencia del derecho a la desconexión que se plantea en el plano laboral, ¿no? Sobre todo el derecho laboral. Creo que acá hay una posibilidad, y creo que es una oportunidad también para nuestras instituciones poder trabajarlo e impulsarlo como un derecho humano, ¿no? Como un derecho humano a no formar parte de un esquema de conexión que al final no sé, y se evaluará un poco esta situación, digamos, si es un avance o no es un avance, porque en un momento el plástico parecía que iba a ser el avance del mundo, ¿no? Era la bolsa de plástico, era el avance, la innovación, terminó. Entonces esto después se medirá con el tiempo, ¿no? Si es avance o retroceso, y a dónde está el límite. Un poco lo que planteabas vos, es decir, cómo podemos encontrar los límites en esta digitalización, cómo incorporamos
a la sociedad.